Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo programa de Curar con Opinión. Hoy vamos a hablar de este tema justo, del calor. Cómo prevenimos el calor, cómo nos afecta el calor, cuáles son las medidas que debemos adoptar cuando somos muy chiquititos, cuando estamos en la tercera edad. Bueno, todos estos temas que hacen al clima. Vamos a presentar a quienes me acompañan en la mesa de hoy y comenzamos a abordar el tema. Hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Nos acompañan en el día de hoy el doctor Miguel Friedmanis, es dermatólogo y jefe de dermatología oncológica de la Academia Nacional de Medicina. Está además Claudio Romero, él es el subsecretario de la tercera edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la doctora Alicia Lukin es médica pediatra. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Calor es el tema y vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? ¿Cómo nos afecta el calor? Doctora, le damos el privilegio de una dama. Empezamos por los chicos entonces. Empezamos por los chicos. En realidad nosotros hablamos de niños y familias. El calor, el medio ambiente, los cuidados, la prevención, tiene que ver con las consultas pediátricas respectivas. Los pediatras en general son bastante cuidadosos con el tema de una buena alimentación, con que los chicos estén en controles de salud de acuerdo a las edades periódicas, que además tomen líquido. Hablamos mucho con respecto a cómo son los horarios y las adaptaciones alimentarias y sobre todo las exposiciones, digamos, ¿no? Mucho cuidado con las exposiciones. Sabemos que el doctor lo explicará mejor, pero todas las cuestiones con el sol en la piel son para toda la vida. Siempre nos parece importante hablar de estas cuestiones en un contexto general. Digamos, el calor puede producir deshidratación. Y entonces por lo tanto hay que reponer estos líquidos y los niños tienen una actividad muy de juego, muy activos. Esto hay que reponer y cuidar que no estén, que estén a la sombra, que estén tomando líquido, que estén comiendo bien, que estén durmiendo bien. Hoy tenemos el tema de las horas pantalla y que estas horas pantalla también hacen que no tengan vida saludable al aire libre, aunque haga calor, pero pueden hacerlo cuidados. Y las horas pantalla también hay que cuidar cuánto tiempo cada Ahora, hay cosa. toda una especie de mito sobre el cuidado del sol, sobre todo cuando uno va a la playa, ¿no? Entonces uno ¿A la dice, plaza? Claro, cuando uno va a la playa, dice, yo voy a la playa, entonces llevo el bronceador, no voy de 11 a 3, 4 de la tarde. Pero el sol está acá en Buenos Aires también, y está en La Pampa, está en San Luis, está en La Rioja. ¿La gente tiene cuidado del sol habitualmente o previene esto solo cuando se va de vacaciones? ¿Es normal que se le ponga bronceador a un chico para ir al colegio a la tarde? No necesariamente se tiene en cuenta, pero además, hablando del sol, el sol también está en las casas que no están bien protegidas, el sol está en las veredas, el sol está en las casas que no tienen aire acondicionado y donde en la escuela, por ejemplo, es el mejor lugar para el chico, y entonces en las escuelas se trabaja tener cuidados con los horarios de exposición, en no exponerlos, no necesariamente en ponerse bronceador, porque la idea es aprender e incorporar una cultura del cuidado en general. El sol es un aspecto importante en esta época, pero en realidad el aspecto de cuidado en general. Claro, pero por ejemplo, nosotros estamos en el mismo meridiano que Australia, ¿no? Australia tienen ropas con protectores UV, los chicos usan lentes para sol y están más o menos en el mismo agujero de ozono que nosotros, ¿no? ¿Ellos exageran o nosotros minimizamos el riesgo? ¿Qué pasa? Yo creo que todo lo que signifique cuidado y prevención es para trabajarlo y para dignificarlo y para ampliarlo. En general los recursos con muchos esfuerzos se aplican a la atención del paciente enfermo. Lo que uno está planteando desde edades muy tempranas es todo lo que es prevención y incorporar políticas
desde políticas públicas en general, de donde sea, puede ser desde una escuela, puede ser desde un gobierno, esto es de todos lados, incorporar políticas de cuidado, no de estar después atendiendo cuando ya está instalada la patología, que es tarde. Desde la atención primaria de la salud planteamos esto, cuidar desde previamente. La mamá embarazada se tiene que cuidar durante su embarazo y por lo tanto el bebé no tiene que estar expuesto en los primeros tiempos tampoco para nada, porque no puede recibir por ejemplo, los primeros 6 meses ningún tipo de protector solar. Por lo tanto es la ropa. Ojo, la sombra no asegura nada tampoco, porque el reflejo también produce daño. Entonces el tema es incorporar criterios de cuidado, que no es aislamiento, es cuidado dentro de los recursos que hay. ¿Y en la tercera edad estamos haciendo campañas? Sí, por el lado de la Subsecretaría de Tercera Edad, como un eje de trabajo siempre tenemos lo que se llama promoción del envejecimiento activo. ¿Qué es eso? Para dar una definición rápida, es que el adulto mayor sea autónomo el mayor tiempo posible, sea autoválido o no. Dentro de ello, la prevención, que es lo que marca la Organización Mundial de la Salud en todos los temas de cuidados sanitarios, es muy importante. Dentro de ellos, tanto el calor como el frío son dos cosas que dos grupos vulnerables, como bien lo decía la doctora, los niños menores de 5 o 6 años y los mayores de más de 65. Muchas veces los adultos mayores no están acostumbrados a toda esta prevención y a estas cosas que hemos nombrado, el bronceador, el protector y demás. Pero sí hay que tener cuidados, que los acaba de nombrar la doctora y el doctor los dirá con mucho mejor, que son las cuestiones básicas, no exponerse en las horas picos, que son las horas que vos mencionabas, entre 11 aproximadamente y 16, que es donde los rayos solares son más potentes, hidratarse aunque no tengan sed, consumir 2 litros de líquido más de lo habitual en el organismo, cuidarse si hay excesivos dolores de cabeza, se cambia la temperatura, no trabajar en actividades físicas, sí se puede hacer, pero hacerlo resguardo, hacer actividades más livianas o hacerlo más temprano, y desde ello nosotros tenemos unas postas sanitarias en la calle y desde Vicejefatura unas estaciones saludables donde además tomamos presión, medimos glucosa, vemos cómo está el adulto mayor o cualquier persona que pase por allí y ayudamos a que esto empiece a mitigar lo que puede ser luego un golpe de calor. ¿Nos enferma el calor? ¿Nos cambia el humor? Yo creo que comenzamos bien. El calor es un factor de riesgo. El primer factor de riesgo a un organismo adulto es el golpe de calor, que es una deshidratación aguda. Pero el calor a su vez incide lógicamente en el humor, porque si uno tiene calor todo el día y no lo puede controlar, su descanso no va a ser reparador y eso incide en el humor. Mire, es interesante esa pregunta. Las sociedades, por ejemplo, hablamos de Australia, tiene educación con el sol porque ellos tienen una migración de un fototipo de piel, 1 y 2, diríamos, los que nunca se broncean. Y tiene el índice de cáncer de piel muy blancos. Tiene el índice de cáncer de piel más alto del mundo. Pero en la misma latitud está la Argentina, que no tiene educación en la convivencia con el sol, y en el autódromo, en un enero de Fórmula 1, el argentino está en Zunga tomando sol, bronceándose. Con el mismo sol que Australia. Con el mismo sol de Australia, con la diferencia que tiene que más melanocitos. La piel nuestra, la más frecuente, es la trigueña. Claro. Que la diría, no es que no tenga riesgo, pero tiene menos riesgo de la quemadura. Todos los excesos son malos y la piel no debe quemarse. Quemarse no significa tomar sol, porque el sol es necesario como 10 minutos de sol se necesita para una síntesis de vitamina D3 para evitar la osteoporosis. 10 minutos de sol. Pero las sociedades nórdicas, que tienen un alto índice de depresión, de angustia, de alcoholismo y de suicidios, tienen muy poquito sol, casi 3 meses en el año. Es una asociación, es una coincidencia, pero la melatonina, que es una hormona del sueño, funciona en la noche y sin sol. A la mañana, con la vista y el sol y la luz, nosotros desarrollamos otras hormonas, entre ellas la serotonina, que estimula nuestro ánimo, nos saca de la fiaca y la gana no hacer. La melatonina nos induce a dormir, a descansar, a la fiaca. Quiere decir que el sol es necesario para establecer un estado de ánimo y la unidad de luz. Es decir, que el que trabaja en una penumbra es probable que tenga ese estado de somnolencia, de decaimiento en su ánimo.
Y en un día soleado hay una unidad de luz que se llama Lux. Esto salió un artículo hace poquito, una revista de difusión masiva, donde explica tan bien la relación del ánimo y el sol. Entonces, el calor es un factor de riesgo, el sol también todo es un riesgo, pero hay que saber convivir con los riesgos y entre ellos educarnos. ¿Qué pasa con el adulto mayor? El adulto mayor ya hizo todos los excesos que tuvo que cometer, pero si tuviera la educación... Puede que no, algunos supongo que no. Mire, la dice así, hay una gran diferencia entre la involución y el envejecimiento. La involución va paulatinamente, el tiempo hace su daño, pero se agrega el envejecimiento con las malas adicciones. El fumador, el alcohólico y el adorador del sol va a envejecer más prontamente que aquella involución natural. Entonces hay gente con 60 o 70 años que uno lo observa y se llama, hay una terminología que no representa su edad biológica o cronológica, porque no tiene el desgaste que fue en los excesos. Claro, son los adultos jóvenes. Pero la edad más importante de todas, que es lo que uno tiene que luchar en la tercera edad, que es la edad psicológica, las ganas de vivir. Y las ganas de vivir lo acercan a uno al sol, pero también tener que el de tercera edad tiene que saber que en nuestra sociedad, y lo dijo el Papa sin enforzar este tema, la tercera edad tiene la experiencia y los jóvenes tienen la alegría. Entonces, el de experiencias tiene que saber que en su casa y en el medio donde está es el ejemplo a seguir. Al mal ejemplo o el buen ejemplo. Porque si uno ve, los chicos ven en su abuelo el daño solar porque tiene el mismo tipo de piel, si él no quiere llegar a donde está el abuelo va a decir, para no estar como estoy yo, no cometas el error que yo hice a tu edad, porque los primeros 20 años de vida son fundamentales en el futuro de esa piel. Esa piel blanca que nunca se broncea, 1 de cada 2 antes de los 60 años va a ser su primer cáncer de piel si no sabe cuidarse. No depende de la fotoprotección, depende de respetar el sol, nada más. Educación con el sol. Las horas pico de 12 a 14, qué suerte que se puede comer, se puede leer, se puede escuchar música, se puede hablar. Mire, uno dice, y también nos enseñó de alguna manera el Papa, qué poco diálogo tenemos con el que está al lado, con nuestro hermano. No hablamos. Entonces el adorador del sol es un egoísta, está con su música, su literatura y aislado, arriesgando su futuro. Y a veces yo insinúo y con humor, es mucho más interesante el baño de luna, que generalmente no es solo, claro, y obliga a estar protegido. Y deja la fantasía del buen humor y de los buenos sentimientos. Bueno, yo les propongo un corte, no en el baño de luna porque estamos en el mediodía, ya venimos en un ratito. Bueno, estamos hablando entonces de cómo nos enferma el sol, ¿no? ¿Cuáles son las patologías prevenibles? Es muy importante, primeros 20 años, pero la educación del papá y cómo conduce a su hijo, porque la relación entre padres y hijos es fundamental, porque el chiquito, ¿quién lo lleva a la playa? ¿El padre? O al lugar de vacaciones. Entonces el pediatra como tutor del niño. De todas formas yo creo que las campañas son, lo que dije antes de las políticas públicas es muy importante. Hoy lo estábamos charlando, el tema del cigarrillo no pasó solamente por las familias y por el rol del pediatra, del clínico, del médico de adultos. Pasó por un bombardeo de los medios de comunicación, por una serie de leyes que orientaban al no uso del cigarrillo. Entonces me parece que en tanto y en cuanto desde las universidades se forme en prevención, se trabaje la prevención desde las universidades, desde las escuelas primarias y secundarias. Hoy hay programas en las escuelas medias que tienen que ver con embarazos por realidades que nos superan y por lo tanto trabajar desde allí todo lo que significa el cuidado en general y donde el sol va a pasar a ser un aspecto más. El sol es muy necesario, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor, pero a la vez hay que cuidarnos de... Entonces me parece muy importante tener en cuenta cómo esto se aborda desde todas las áreas y las familias a veces lo llevan al pediatra, ¿qué hago con esto? Porque por ahí el pediatra está
también metido en la patología y no, en ese momento no se le ocurrió hablar del tema, y no todo el mundo se va de vacaciones, hay gente que va a la plaza o anda por la calle a las 2 de la tarde en un cochecito, que además le ponen la cobertura porque, por ejemplo, está lloviendo, pero el sol aparece y el chico queda metido adentro de ese cochecito cerrado y aislado. El riesgo de deshidratación es mayor. Exactamente. Entonces, por eso quiero decir que hay cuestiones que tienen que ver con el sentido común, que cuando son tomadas por la cosa cotidiana, hubo 2 telenovelas que una hablaban de VIH-Sida y la otra hablaba de hijos apropiados, y cómo esto pasó a ser, digamos, son herramientas, digamos, entonces cómo esto pasó a ser algo hablado culturalmente en la sociedad, en las reuniones, los adolescentes lo chateaban entre ellos a partir de lo que pasaba en una telenovela. Entonces me parece que las familias van a estar potenciadas en el cuidado de sus hijos a partir de cómo desde la difusión en general de lo que son las pautas de atención primaria, de lo que son las pautas de cuidado de la salud, de lo que son las pautas de prevención, se puedan trabajar entre todos. Antes había una presencia familiar diferente que tiene que ver con el acceso de la mamá también al trabajo, y entonces había charlas entre las mamás y las abuelas. Hoy a veces las mamás y las abuelas trabajan, entonces la difusión cultural de las pautas de cuidado, en algún punto los padres están bastante solos en algún punto los padres. Entonces el rol de los pediatras es importante, el rol de la escuela es importante. Yo creo que el rol de los medios de comunicación y de las políticas públicas es fundamental, porque a veces esto se empieza a hablar de otra manera en la puerta de la escuela, por ejemplo. Entonces esto me parece importante como difusión cultural de pautas de cuidado. Sol y enfermedades, dijimos. Sí, estaba pensando, ¿no? Y viendo que tengamos un secretario en el área de la tercera edad, y que yo que también desarrollo mi actividad en un partido acá del conurbano, en San Martín, que tenemos amigos en comunes, y allá han hecho algo en el sentido preventivo muy útil. Ojalá la ciudad de Buenos Aires, que hace este control de la presión, la glucemia, ellos tienen un hospital, se llama móvil, y yo doy muchas charlas a la comunidad, porque yo en el hospital no puedo estar cómodo esperando que alguien se sienta enfermo para venir a verme. El hospital tiene que ir hacia la gente, llegar a la gente para hacer la prevención. Por lo tanto, así como en la plaza donde se reúne muchas veces la tercera edad y los abuelos con los nietos que lo pasean en la plaza, qué oportuno sería tener ahí una base que es rotativa y donde llega rápidamente la consulta antes que se enferme. Entonces, la difusión de prevención del sol, y más allá del control de la presión y todo lo que hacemos, el examen, por ejemplo, hoy rápidamente no sabe que el lunar puede comprometer su vida, pero ¿qué sabe los lunares? Y eventualmente, si un lunar ha cambiado su imagen, porque uno ve su piel todos los días cuando se baña y algo cambió, rápidamente, sin necesidad de sentirse enfermo, tener una atención se llama demanda primaria, sin turno, sin esperar 3 meses, porque él no sabe la gravedad de su lunar, no tiene por qué saberlo tampoco, pero sí tiene una consulta muy rápida, sin esperar el famoso call center que demora 1 mes, 2 meses, y él no sabe si está enfermo o no, pero si tiene la consulta rápida, el hospital cerquita en la plaza, porque van a vacunar a los perros. Yo veo que la gente ha llegado rápidamente y responde, no a hacer colas en las instituciones públicas, sino rápidamente el médico o el asistente, el que esté cerca de la gente, estar cerca de la gente, porque el médico que está, diríamos, en la trinchera de atención primaria, sabe la demanda de la gente, está lejos de un escritorio. Entonces acerquémonos a la gente y tal vez podamos ahorrar mucho dinero en salud, por la prevención, y ese dinero destinarlo a seguir haciendo prevención, porque la vacunación de hepatitis B se ha avanzado muchísimo con eso, que antes no sabíamos qué era, y de alguna manera en el área de salud sí, pero la gente no sabía la necesidad. Y todo esto hay que facilitarle a la gente el contacto con los profesionales, no crear intermediarios que entorpecen, y me hace acordar aquel personaje de La Saya que decía atrás, 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 frente a la demanda en un área pública. Tenemos que facilitar el diálogo y gente preparada
para atender al público, con muy buen ánimo, porque el que se siente enfermo o busca por su enfermedad es un paciente con una ansiedad, una inquietud, que un enfermo está enferma la familia y tenemos que contener, no podemos enfrentarlo, hay que contenerlo. Eso también en el banco ocurre, donde la gente se desespera. La cola de jubilados en los bancos es algo que me desespera, porque en una edad de la vida donde el tiempo tiene tanto valor, no puede ser abandonarlo a hacer una cola. Entonces hay cosas que hay que mirar más a la gente, y creo que hay un cambio generacional en la dirigencia que está más cerca a la gente, es lo que respiro, que se dejó un poco la estructura de las jerarquías y nos acercamos a la necesidad de la gente, ¿no? Yo quería agregar algo, si me permite. Nosotros por eso tratamos de hacer estas campañas de previsión, no solo de las postas y de las estaciones, sino hay un hospital que el Ministerio de Salud saca algunos barrios donde no hay acceso, más allá de los 33 hospitales y de todos los CESAC que tiene, que cubre el radio de la ciudad de Buenos Aires. Pero es interesantísimo lo que decía el doctor, porque no solo el tema de prevención ahorra costos, como diría alguna persona que busca un estado eficiente, sino además previene todas estas cosas y produce que los adultos mayores, que tienen que ser el reflejo con los más jóvenes, con los más niños, sean el ejemplo. Por esto que también lo que decía la doctora recién, que muchas veces hoy no está el tiempo de la mamá antes que venía y podía hablar con el chico porque llega justo a la hora de la comida, el papá llega más tarde y a veces no está todo el tiempo presente que debe estarlo, y los adultos mayores se convierten a partir de ese momento en una guía, en el reservorio cultural, viviente y social de la familia, que eso es muy importante. Pero tan importante como todo esto es que el estar, los adultos mayores, más allá, en este caso el calor y demás, que no se queden encerrados, que no se queden en la casa por más que haga calor, que tengan cuidado con los horarios, que se hidraten, que ante el primer dolor de cabeza, náusea, vómito, temperatura más de 40 grados, acuda al médico, pero que no dejen de hacer su vida, porque si dejan de hacer su vida, está al revés, estamos logrando un adulto mayor que no se movilice. Y por el contrario, el adulto mayor tiene que tener la mayor cantidad de actividades para que sea independiente el mayor tiempo posible. Y además también, lo que no hay que olvidarse, que los jóvenes tenemos que mirarnos en nuestro espejo, que son los adultos mayores, porque adultos mayores somos todos, solo es cuestión de tiempo llegar a serlo. Así que nosotros cuando nacemos somos adultos mayores, algunos tardarán 60, otros a 10 tardarán 50, y así sucesivamente, pero adultos mayores somos todos y debemos en ellos mirarlos como espejo. Agregaría el tema de la alimentación con frutas y verduras, que tienen de por sí mucho líquido. Y me parece importante, en algunas situaciones hay como dificultades en incorporar las frutas y las verduras en la familia. Es una cuestión también de cultural, la fruta, la verdura, que tiene mucho nutriente, pero que a veces venimos de nuestros grandes asados y esta cultura de la carne, y no entramos a ingerir una alimentación adecuada. Por eso nosotros también en estas postas lo que hacemos, damos cursos de nutrición saludable, trabajamos con la cátedra cuando se están haciendo su práctica preprofesional para recibir de nutricionistas, y entonces tenemos distintos lugares donde hacemos unas campañas de cómo comer, cómo cocinar y cómo comprar, ver la tabla nutricional de los alimentos cuando uno va a comprar una mermelada, si es dietética o no, cuál es su valor nutricional, etcétera, etcétera, que eso ayuda también, por supuesto, a incorporarse. Bueno, yo les agradezco muchísimo su tiempo, se nos voló el programa. Vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a seguir hablando de prevención. A usted que nos está mirando, bueno, hemos hecho una mirada, yo diría una generosa mirada sobre la presencia del adulto mayor en la familia. Me parece que esto es lo que debería de ocurrir, no ocurre siempre, desgraciadamente. Hoy en día los adultos mayores en muchas familias han perdido ese poder de ser el jefe de la tribu, el consultado, y han sido un poco marginados, ¿no? Esto es lo que se ve en muchos hogares, donde la gente por su trabajo, por sus ocupaciones a veces, y la sociedad misma ha perdido el respeto a los adultos mayores, por eso existen estos robos donde le pegan a los mayores, donde no se entiende muy bien qué nos pasó como sociedad, ¿no? Y todos tenemos un poco que ver en eso. Los medios de comunicación, cuando buscamos el perfeccionismo y la belleza como ejemplo del humano, la vejez es algo que tratamos de mirarla de otro lado, y muchos funcionarios que se olvidan de la jubilación de los adultos mayores. Entonces es un poco difícil que los adultos puedan llevar a la calecita a sus nietos, por ejemplo, ¿no? Porque la sociedad no se los permite con los magros salarios que cobran. No era la idea de este programa, la idea, como bien dicen aquí, es integrar a los adultos mayores, integrar a la familia, que todos tengamos una vida mejor y, por supuesto, bueno, todos pongamos un granito de arena para cuidarnos de este tema, que es el sol que nos acecha como enfermedad si no lo tenemos presente.
Gracias otra vez por estar, gracias por acompañarnos. Los espero el próximo tema. Hasta la próxima.